¿Cómo le va, Hugo Agus? Espere, no cambiemos de tema. Escuchen lo siguiente. No cambiemos de tema. Después arrancamos con la economía. Dale. Déjeme hacer el hilo de Sí, X. nosotros te seguimos. La narrativa. Nosotros te seguimos. La dale. narrativa de esto de X. Voy a contar dos cuestiones de información que tienen que ver con la economía de Colapinto Sí. y una anécdota. Las dos de información. Bueno, ustedes saben que uno de los sponsors fue Marcos Galperín, de Mercado Libre. Obvio. Básicamente, ¿por qué? Porque estaba muy seducido por ganar el mercado mexicano. Es un mercado muy importante para el marketplace. Recordemos que Mercado Libre es el séptimo portal más importante de marketplace del mundo. Sí. Y el otro dato tiene que ver con lo que está haciendo la marca Colapinto. Porque la marca Colapinto está generando un fenómeno mundial tan grande que cuando vos ves en la cuenta de X de Williams, la hizo crecer exponencialmente y él ya supera la cuenta de Williams como marca propia. Entienden esto, ¿no? O sea, Mirá. él ya ha superado a su propia escudería. Qué bárbaro. Qué increíble. Estos dos datos son de información. Voy a dar la anécdota de vergüenza que me da a mí. Voy a contar A una ver. anécdota. En el mes de junio me toca dar una conferencia en YPF, ¿no? Entonces, yo estaba dando la conferencia y los directivos de YPF estaban como, bueno, ¿y cuándo termina Dipache? ¿Cuándo termina Dipache? ¿Viste? Y yo tenía como un tiempo preestablecido. Me dice, no, es que ahora viene Colapinto. Juro, chicos, no sabía quién era Colapinto. Bueno, Juro, muchos no no sabían quién era Colapinto en esa época. ¿Cuándo Está fue? bien. ¿Cuándo fue? Fue en junio, hace 5 meses. Bueno, Juro que bueno. el fenómeno es Mirá. terrible, exponencial en tan poco tiempo. poco Y yo tiempo, no sabía total. quién era Colapinto. Mucha gente no lo sabía en ese momento. Yo creo que muchos de nosotros. Creo realmente que ustedes no- dos tampoco, ¿eh? No Mucha seguíamos No, esa olvídate. cosa. Sí, sí. Hizo un crecimiento exponencial increíble. Ayer tuvo un banderazo allí en México y realmente mucha gente hacía poco no sabía. Y él mismo dice, ¿no? Que está muy emocionado por el apoyo que tuvo en tan Claro. poco tiempo de toda la Argentina, orgullosa por tener a un representante nuestro allí Sí. en la Fórmula 1. Y te diría que toda Hispanoamérica, porque además, Sí, es verdad eso. como es tan joven, se le acercó Bizarrap, como dijiste vos, lo más tradicional Galperín, y otros, y empezó a moverse dentro de las redes. Y el fenómeno Claro. Colapinto en redes es exponencial y se multiplica. Y habla de que mueve mucha plata, ¿no? También Mueve digo, ya que mucho- hablamos de exacto, economía. Exactamente, ¿no? Que son el nuevo mercado de la economía de los medios. Absolutamente, bueno, todas las escuderías lo buscan, pero reitero, me parece que como dato de mercado tenés muchas empresas argentinas invirtiendo, ahí mencioné dos, y a su vez, y que digamos son banderas de parte de esas empresas argentinas, y por otra parte ya el propio digamos conductor supera a la Totalmente. propia marca de la escudería, ¿no? Totalmente. impresionante. Dami, hablando de Mercado Libre, ¿qué pasó y Ah. en qué quedó, no? La situación de Mercado Libre, que esta semana fue noticia por esta planta allí en La Matanza, clausurada. Muchos idas y vueltas, versiones cruzadas por la habilitación que La Matanza dice que no tiene y que Mercado Libre dice que sí tiene allí en la zona de... bueno, hay una parte que comparte con lo que es Mercado Central, Claro, ¿no? claro. Y que ahí estuvo Esper y rompieron Acá estamos la- viendo las imágenes, la ¿no? franja De del varios municipio, diputados claro. de la Libertad Avanza Exacto. que estuvieron allí en el lugar. Claro, porque, perdón, un dato que agrego a la información para que la respondas, que el municipio le dio 5 días para una audiencia, claro, pero es una planta de muchos millones, cada día se pierde mucho dinero, y entonces uno se pregunta, si La Matanza no tiene ni cloacas, tiene zonas realmente destruidas, ¿cómo van a decir que tiene un daño ambiental o que faltan papeles acá cuando se van a dar casi 3.000 puestos de trabajo, ¿no, Damián? Bueno, efectivamente es una inversión de 75 millones de dólares en el predio del Mercado Central. Fue clausurado por la Municipalidad de la Matanza por falta de habilitación. La obra estaba prevista, no es que ya iba a inaugurar, sino que estaba prevista para 2025 con generación de 2.300 puestos de trabajo. Y evidentemente hay una carrera ideológica acá. La hubo en algún otro momento, ustedes lo recordaba el viernes, una gran investigación de Pablito Fernández Blanco, cuando el Estado Nacional le quiere competir al mercado y genera lo que se llama correo compras. ¿Lo recuerdan? Con una flota muy grande para Sí, competirle claro. a Mercado Libre desde el propio Estado. Me acuerdo, ¿cómo que no? Llegaron a tener, hubo con una inversión muy pero muy grande de 600, 700 envíos mensuales, una cifra insignificante para el monto de la inversión. Bueno, ahora tenés un privado que efectivamente va a un lugar donde yo digo está muy flojo de la situación de infraestructura que pueda llegar a tener la localidad. Me parece que
no deberían restringirle al privado las habilitaciones que tengan que tener, que las hagan, que se sienten en una mesa. No puede ser que una empresa que va a generar 2.300 puestos de trabajo tenga problemas para habilitar una planta. Y reitero, es el lugar, La Matanza, donde también tenés la cuenca del Riachuelo, tenés una situación andá a la un Ferrere, nivel... ni hablar, o sea, arrancá en San Justo, todo Ruta 3, te vas metiendo, Isidro Casanova, la Ferrere, qué sé yo, y te vas metiendo, y yo creo que hay un momento donde ni el diablo te va a buscar, ¿viste? Es decir, hay un olvido, pero fenomenal. Hemos recorrido esa zona, hay hechos de inseguridad a cada paso. Sí, lamentablemente La Matanza está cada vez peor. Vos lo recorres Por eso digo, habitualmente, no sé además, de qué impacto ambiental, me parece bien, siempre cuidar el impacto ambiental, etcétera, pero bueno, arranquemos de la propia localidad, ¿no? Claro. Hablando de los municipios, venimos hablando mucho de lo que son las tasas municipales. Hoy, de hecho, en La Cornisa tenemos un informe especial sobre ese tema. Correcto. Pero vos acá tenés, Dami, los municipios que lograron fallos favorables de la justicia para seguir cobrando esas tasas, en este caso en boletas de energía eléctrica. O sea que esto hay que aclararlo. Son tasas que están solapadas, escondidas en una boleta, en este caso de energía eléctrica. Tenemos Pilar, Moreno, Tigre, Quilmes, San Martín, Escobar, San Fernando, Ituzaingó, Merlo, Malvinas Argentinas, Morón. Son un montón que lograron entonces fallos favorables. Fueron a la justicia y lograron un fallo a su favor, Dami. Exactamente, y chicos, lo que tenemos que entender acá es que el gobierno, bueno, había determinado que no se podía hacer justamente a partir del mes de octubre. Son 11 intendentes del conurbano bonaerense que tienen fallos favorables. Yo lo puse en mi cuenta de Twitter, generó mucha indignación, no solamente porque le están cobrando energía eléctrica, sino que en algunos de estos casos también le están cobrando lo que es gas natural. La red de gas natural también incorpora tasas municipales, ¿no? Claro. Por lo cual, efectivamente, bueno, genera que muchos habitantes digan, che, pero escúcheme, ¿qué está dividida ahora ideológicamente la provincia de Buenos Aires? Claro, respecto o sea, de ¿por donde qué vivo, ellos qué sí tasa logran cobra? el fallo a favor y otros no? Efectivamente, ¿no? Porque da la coincidencia, bueno, que todos son intendentes opositores, claro, a Nación, después de que la resolución del ministro de Economía, Luis Caputo, para que efectivamente en estos partidos las boletas de servicio no puedan incorporar estas tasas municipales que, reitero, vuelven a tener un fallo positivo por parte de la justicia. Correcto. Para volver a incorporarlas. Así que efectivamente están llegando con estas tasas. Otro de los datos que va en concordancia con la gestión del gobierno es achicar el Estado, reducir la administración pública, sobre todo cuando en la Argentina se había transformado en foco de corrupción, y en este caso concretamente, además, cambiar el nombre de la AFIP a este nuevo nombre que es ARCA. Escuchamos al vocero Adorni y lo compartimos. A ver. El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. Si nos ahorramos 6.400 millones de pesos y sigue funcionando igual o mejor esta ARCA versus la AFIP, es un golazo. Bueno, yo ruego, pido, solicito de que así como AFIP era todos los días tendencia, no se podían bajar los aplicativos porque la página estaba caída, porque no podías hacer un comprobante en línea. Si nosotros reducimos la estructura, bueno, ojalá que aboguen por la eficiencia.
¿Por qué? No es solamente reducir la estructura y efectivamente vos decís, ¿cómo puede decir que había 21.303 empleados, 9 subdirectores generales con cargos jerárquicos que cobran entre 14 y 32 millones de pesos y se caía la página? Por más Entonces, que protesten, digo, a ver, la protesta que vimos en la puerta de la FIP es lícita, está dentro de... Digo, yo entiendo, ¿no? Que de hecho me acuerdo, hubo retiros voluntarios en organismos del Estado toda la vida y eso es parte de lo que la administración pública puede hacer, ¿no? Además. Sí, a mí me gustaría también, Hugo, en todo, en términos generales, que la DIP motosierra sea DIP respecto del capital humano, porque probablemente paguen justos por pecadores. Hay que fijarse cuál efectivamente capital humano es muy bueno y la realidad que estuvo solapado por las nuevas estructuras y cuáles efectivamente no generaban Ocioso, valor claro. agregado dentro de la Administración Federal de Ingresos no Públicos. acordé Ahora, estos tiempos. Totalmente. exactamente. Tenemos Dami, información. te voy a pedir Sí. que nos aguardes Sí. un minuto porque Sí, sí. tenemos información Vamos. urgente. Hablamos de la interna del PJ porque la Junta Electoral del Partido Justicialista, atención, rechazó el planteo de Ricardo Quintela y no oficializó su lista para competir contra Cristina Kirchner. Reiteramos, la Junta Electoral del PJ rechazó el planteo de Quintela y no le oficializa su lista para poder competir con Cristina Fernández de Kirchner. Es el órgano partidario el que resolvió hoy no dar lugar a la recusación que había sido presentada por el equipo de Quintela. El gobernador riojano ratificó el proceso electoral con la expresidenta como única candidata. Bueno. Atención con esto, así que la lista opositora Sí. federal es un grito de corazón, así se llamaba la lista de Ricardo Quintela. Considera la Junta Electoral del PJ que hay inconsistencias en sus avales Sí. y no se puede presentar. Es que hasta ayer Jorge Lloma, que acompaña a Quintela, decía que tenían los avales y que todo el tiempo le estaban poniendo trabas. Bueno, finalmente esta decisión formal consagra, por lo pronto, a Cristina Fernández de Kirchner como nueva presidenta del Partido Justicialista. Y ese es el dato político detrás. Después, las discusiones en la justicia serán parte de un escenario en donde todo se judicializa. Pero reiteramos, Cristina Fernández quedaría en condiciones de ser la nueva presidenta del Partido Justicialista a partir de este dato que bien estás explicando, Agustina, que es la no oficialización de la lista de Quintela en Sí. la competencia electoral justamente Es por un ese dato lugar. importantísimo el que vos estás diciendo, Hugo, porque de este tema ya se venía hablando durante toda la semana, ¿no? El hecho de que había inconsistencia supuestamente, lo habían planteado desde la lista de Cristina Fernández de Kirchner. La lista de Quintela se quejaba por esto y decían nos quieren proscribir y fue después de esas internas que la lista Primero la Patria de Cristina Kirchner termina lanzando un comunicado en el que solicita que se habiliten las listas de Sí. Quintela justamente para que todos pudieran competir, ¿no? De Y alguna ahí manera vemos- tratando de bajar las Claro. aguas. Sin embargo, ahora es la propia justicia electoral del PJ quien termina determinando esto que estamos viendo en pantalla. Rechazar la Junta recusación Electoral- planteada, rechazar el recurso de reposición deducido por encontrar lo decidido ajustado a derecho y no conceder la apelación subsidiaria. No suspender el curso de este proceso electoral, esto también es clave, es decir, se rechaza a Quintela pero no se suspenden las elecciones, debiendo proseguir el mismo según su estado. Cuarto, no oficializar la lista federal, es un grito de corazón, que es la lista de Quintela, Correcto. por no reunir los requisitos reglamentarios y finalmente la determinación de publicarlo ya en el sitio web del Partido Justicialista, que está, de hecho, en este momento publicado. Un giro rotundo, el que termina Sí. tomando después de muchos idas y vueltas a lo largo de toda la semana de internas en el Partido Justicialista. Un dato político de la tarde, entonces venció el plazo para que Quintela presente más avales, la interna del Partido Justicialista se judicializó y el peronismo queda al borde de la ruptura con Cristina Fernández a punto de ser presidenta del PJ. Volvemos ahora sí con Damián, perdón Dami, pero información de último momento que por supuesto... No, me meto en tema, solamente agrego algo de esto que estaban diciendo que es muy importante para esta hora de la tarde. Sí. Juan Manuel Olmos lo llamó a Quintela y le pidió elegantemente que se baje de la candidatura. Básicamente, él dijo que no, que de ninguna manera. Dice, bueno, si son tan competitivos, anímense a competir. Bueno, eso fue en el día de ayer
Y él lo que dice es que él contaba con todos los avales y efectivamente, bueno, hoy se toma esta decisión, ¿no? Pero Claro. hubo un intento de alguna lista de unidad que Quintela no quería, No quería. y que efectivamente exactamente desenvolvió en esto, ¿no? Que lista única. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Evidentemente, una semana de alto voltaje Sí. político y cómo va a seguir. O sea, así empezamos el domingo, ¿no? Ahora, dale. No, adelante. No, Damián, y entonces el otro dato es la baja de riesgo país, que la gente dice, bueno, pero a mí no me modifica nada, pero sí a la Argentina porque lo ordena a nivel macro después del dato de la baja inflación, ¿no? Bueno, para mí hay 2 o 3 elementos contundentes respecto de por qué tenemos ese dato. Primero, nos remontamos 60 días atrás y el riesgo país había ido a 1.570 puntos. ¿Saben por qué? Porque había en la previa del veto previsional grandes disidencias entre la oposición dialoguista y el oficialismo. Eso se fue cerrando y de alguna manera comenzó a bajar el riesgo país. ¿Saben por qué? Por previsibilidad institucional y política. Muy Claro. importante. Primer dato que no tiene que ver con lo económico financiero. Segundo dato. Una vez que se bajó la crema desde ese punto de vista, desde el punto de vista político, vino el punto de vista financiero. Bueno, Argentina, de alguna manera, con el proceso de blanqueo, logra acumular reservas históricas para un mes de octubre. Esas reservas son las más altas en los últimos 15 años, desde el año 2009 para el mes de octubre. Reservas récord, efectivamente es una cuestión absolutamente excepcional. Pero también tiene un juego desde el punto de vista financiero, porque parte de ese blanqueo está yendo a inversión productiva a través de 2 vías: obligaciones negociables y la otra, los bonos soberanos. ¿Qué pasó con los bonos soberanos? Bueno, tuvieron efectivamente mayor nivel de demanda y comenzaron a subir sus paridades. De una paridad que había bajado incluso producto de esta tensión que habíamos visto en el mercado cambiario en 5 meses atrás y en el mercado, en el campo de la política, baja la crema y los bonos soberanos comienzan a subir por encima de 60, 62 dólares a 68 dólares. Bueno, esto hace que ahora tengamos una situación de riesgo país el más bajo desde agosto de 2019. Te tenés que remontar a ese momento que fue la prepaso, ¿no? Y para la gente decir, che, Damián, ¿y a mí qué me cambia el riesgo país? Es muy importante porque no solamente es que Argentina pueda acceder al mercado voluntario de deuda a una tasa más baja, sino que una pyme también pueda comprar un bien de capital y acceder a una tasa en el mercado internacional a una tasa más baja, ¿no? Ahora sí, yendo al bolsillo tal vez más cotidiano de la gente, quiero hablar de lo que tiene que ver con el sueldo y qué hacer con los pesos, cómo poder invertirlos. Vos acá tenés un tuit con algo de data, ¿no? Sobre eso. Vos decís, inflación versus rendimientos. LECAP a tasa fija 3,5% un año, los bonos SER 9,8% en parte corta y 13% a un año. Expectativas inflación del próximo trimestre pasó de promedio 2,7% a 2,3% y también a 2,3% promedio a un año. Con toda esta data que estás dando, ¿qué significa todo esto? Es decir, inflación versus rendimientos. ¿Qué hacemos con el sueldo? Bueno, ¿qué pasa? La inflación en el mes de octubre está marcando un horizonte entre el 2,5 y 3,3% de acuerdo al arco de las consultoras que consultes. Sí. ¿Qué nos dice esto? Que si un argentino pone en un plazo fijo, está teniendo rendimiento real positivo frente a la variación de precio de la economía. Si pone en un LCAP, está teniendo incluso un poco más de rendimiento, en el orden del 3,7%. Si pone en fondos money market, efectivamente también está teniendo mayor rendimiento. Si pones billeteras digitales que derivan de eso, bueno, tenés alguna billetera digital, ejemplo Naranja X, que te da 42% de rendimiento anual. Es decir, por primera vez los argentinos en el mes pasado y este mes, si se dan los datos de proyección de la inflación, efectivamente el peso comienza a ganar la variación de precios de la economía en nivel de ahorro, cuestión que no había sucedido hasta acá en la era Milei. Claro. Y por delante, Agus, se espera una curva de desinflación en otro sendero crucero como el que mostramos ahí del orden del 2,7%, ¿no? Bueno, ¿cuántos temas, no? Yo estaba pensando también en la inflación de base, ¿no? Que en este mes que se termina. ¿Es cierto que puede estar en el orden del 2 en vez del 3 ya? ¿O es apresurado? Bueno, para mí me parece que la núcleo va a bajar. La inflación de alimentos en la última semana volvió a evolucionar. Las consultoras estiman que va a estar por encima del 3%.
Yo creo que la inflación está cediendo, tiene fundamentos para ceder hacia adelante, viene muy bien que efectivamente esos fundamentos se consoliden. Claro. Me parece que ir arriesgando estos datos de va a llegar al 2% inmediato no lo veo yo, pero sí que va a ir desacelerando. Y lo Pensaba importante, en el el cepo, salario... ¿viste? De paso, ¿no? Que es un temón. Bueno, ese es el gran tema. El gobierno, yo creo que esta semana tuvo muy buenas noticias. Hubo, primero, el famoso préstamo que recibirá en los próximos meses, no inmediato, BID, del el Banco Banco Interamericano Mundial. de Desarrollo. Exactamente, son 8.800 millones de dólares. Eso es un dato. A eso Sí. tenés que sumar que Argentina entra en negociación con el Fondo Monetario Internacional, faltaban activar 1.000 millones de dólares. Se vuelve pragmático el presidente y el gobierno respecto de la posición de China. Milei se va a reunir con Xi Jinping, quedó de la gestión anterior a activar 5.000 millones de dólares de swap. Claro. Y a su vez el gobierno está en negociación por un repro por 2.700 millones de dólares más. Es decir, Argentina de alguna manera creo que algún proceso de este tipo está generando para que baje la cantidad de pesos, crezca la demanda de la moneda argentina y pueda adquirir dólares para eventualmente Claro. salir del cepo. ¿Cuándo? No tiene fecha cierta, el propio gobierno también lo admite, está en proceso de generación esa salida, ¿no? Damián, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Un placer, abrazo grande, chicos. Abrazo. Tenemos una mesa, mira, está Marilú, la estaba siguiendo acá por las redes, que Muy buenas. tiene muchos seguidores. Bienvenida. ¿Cómo Un estás? Está placer. Fran Fijap y está un joven libertario, y está periodista él, ¿no? Pero bien definido, y está Ramiro